Un saludo de inicio para todos ustedes, los que están conectados aquí a través de la sala de Zoom. Sean todos bienvenidos. Los que están conectados a través de la plataforma de Facebook, sean bienvenidos en esta hermosa mañana. Las personas que se conectan a través de YouTube, que Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa mañana. Sé que Dios te ha traído, no por casualidad, no estás aquí de una forma que ni siquiera sabes cómo llegaste. Y yo quiero decirte que el que te ha traído es Dios. El que te ha traído es el mismo Espíritu Santo con lazos de amor, porque seguramente tiene esta palabra para ti. Así que dispón tu corazón, dispón tu vida para escuchar ese consejo que el Señor tiene para ti. Hoy vamos a tocar la segunda parte de un tema que he titulado Aprendiendo a vivir por fe. Diga conmigo, voy a disponer mi vida, voy a disponer mi corazón, porque Dios me va a enseñar a cómo debo aprender a vivir por fe. Esta es la segunda parte, mis amados, de este tema que es bien importante. Si tú nos acompañaste en la lección anterior, seguramente que tú ya has venido aprendiendo, o posiblemente ya tú lo sepas, has aprendido a ver el mundo espiritual. Muchas de las personas que vienen caminando con Dios en la medida que estudian la palabra del Señor, se van dando cuenta que hay un mundo que es mucho más real de este mundo material y físico que nosotros podemos ver, y se conoce como el mundo espiritual. Se conoce como el mundo de las cosas sobrenaturales, y que la manera para poder accesar a ese mundo es aprender a vivir por fe. Por eso Dios nos trae este mensaje, nos trae esta enseñanza para que nosotros aprendamos a vivir por fe. El mundo coloca reglas que son fijas. El mundo coloca reglas que son lógicas y que al parecer son muy reales, y no vamos a negar eso. Pero lo que yo quiero hoy es que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos seguir aprendiendo que no podemos solamente conformarnos con las cosas que nosotros podemos ver físicamente. Es decir, en las cosas que son factibles, en las cosas que nosotros podemos poseer, en las cosas que nosotros físicamente podemos disfrutar, que todo eso es real y no lo vamos a estar negando. El problema es que no nos podemos quedar solamente en ese estadio, no nos podemos quedar solamente en esa condición de pensar que la vida, de pensar que de lo que es para nosotros es solamente lo que nosotros podemos oler, lo que nosotros podemos tocar, lo que nosotros podemos saborear o lo que nosotros podemos escuchar o ver. Va mucho más allá, quiero decirles, amados y amadas del Señor. Nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, nosotros que hemos venido estudiando la palabra del Señor, o tú que estás comenzando a estudiar la palabra de Dios, tienes que comenzar a abrir tu mente. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, no cambiaremos nuestra manera de vivir. Una de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a aprender es a vivir de acuerdo a la forma sobrenatural que Dios nos plantea a través de la palabra de Dios. Que si bien es cierto, hay un mundo que nos rodea, pero también es mucho más cierto que existe un mundo que la mayoría no conoce, porque es un mundo invisible, porque es un mundo que para muchos es irreal, pero para nosotros que venimos estudiando la palabra del Señor, es un mundo que es real. Por eso el apóstol Pablo escribió en esta carta que le manda a los corintios, a una iglesia allá en Corinto, en la segunda carta que le manda a ellos, en el capítulo 4, versículo 18, les manda una advertencia, le manda una enseñanza, le manda un principio para que ellos puedan caminar conforme a eso. Y les dice lo siguiente, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Escúcheme, nosotros no podemos quedarnos simplemente estancados mirando las cosas que se ven, sino que el Señor nos llama a que nosotros aprendamos a ver las cosas que no se ven. Esto suena un poco paradójico y por eso vamos a estar estudiando este tema en esta mañana. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pues las cosas que se ven, es decir, lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, las cosas que se ven son temporales. Todo lo que tú puedes percibir, todo lo que tú puedes apreciar, todo lo que tú puedes tocar, todo lo que tú puedes oler, lo que puedes oír, lo que puedes ver, todas esas cosas que se ven son temporales, dice la palabra de Dios. Pero las que no se ven, es decir, las que están en el mundo espiritual, dice la escritura, que son, diga conmigo, eternas. La semana pasada terminamos con una frase que me encanta mucho porque da un principio muy grande donde nosotros tenemos que siempre estar conscientes de eso. Esa frase decía,
Mirar alrededor nos desalienta. ¿Y es verdad o no? Que cuando miramos todo lo que está sucediendo, que cuando escuchamos las noticias, que cuando vemos la prensa, que cuando comenzamos a consultar las cosas que el mundo ve, entonces eso nos desalienta. Por eso dice, mirar a tu alrededor te desalienta. Mirar dentro de ti te angustia. Claro, porque cuando tú te miras y cuando el médico te ha dicho que tú estás enfermo o enferma de esto o lo otro, y tú te miras dentro de ti, te angustia y dices, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Ahora yo me voy a morir, yo me siento enfermo, yo me siento viejo, yo siento que estoy como que acabándome cada día. Mirarte a ti mismo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que terminas deprimido, eso te deprime. Pero dice la frase, mirar a Jesús te hace descansar. Entonces, mira a Jesús y eso te va a permitir que tú puedas descansar. Y esto es lo que estuvo haciendo el apóstol Pablo. Y esto me llama la atención porque es el principio de esta enseñanza que vamos a estar tocando hoy, de este estudio, y es aprendiendo a vivir por fe. Cómo nosotros, en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo que es difícil y convulsionado, cómo nosotros podemos aprender a vivir por fe. Entonces el consejo que la Biblia nos está dando en esta mañana es que no miremos las cosas que normalmente la gente ve, que normalmente nosotros veíamos, sino que comencemos a mirar mucho más allá. Y eso es la apreciación que hace el apóstol Pablo. Que en los tiempos problemáticos, en los tiempos difíciles, en los tiempos de diagnósticos negativos, nosotros tenemos que aprender a ver el mundo invisible. Pero no solamente en los tiempos problemáticos, sino también en los tiempos cuando tú tengas temor, cuando tú veas que las cosas no están saliendo bien, cuando tú estás escuchando que vienen noticias negativas, que vienen problemas, que vienen dificultades, que vienen crisis. En esos tiempos, nosotros tenemos que aprender a ver el mundo invisible. Tenemos que aprender a ver mucho más allá. Entonces, diga conmigo, tenemos que aprender a ver ese mundo invisible. Por un momento, por favor, acompáñenme al segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Es una historia que posiblemente para muchos sea conocida. ¿Qué está sucediendo en este episodio que la Biblia nos va a relatar? Nos está hablando de un hombre llamado Eliseo. Ustedes bien sabrán que Eliseo era un hombre de Dios. Eliseo era un profeta de Dios. Eliseo era un hombre que le servía a Dios. Y que al igual que Eliseo, así que el apóstol Pablo, como cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño, cualquier niña, cuando trata de vivir conforme a como Jesús dice, cuando trata de vivir por Jesús, es así o no que se vienen problemas encima. Es así o no que vienen las críticas, vienen los comentarios y vienen los momentos difíciles. Pero entonces tú decides, a ver, ¿qué hago? ¿Me congracio con el mundo? ¿Vivo como el mundo dice? ¿Vivo como venía caminando antes siguiendo la corriente de este mundo? ¿O me decido a caminar conforme a la palabra de Dios? Me decido a caminar como Dios manda. Y cuando tú o yo nos decidimos a caminar como Dios manda, tenlo por seguro que se vienen problemas. Ahora, de paso, mencionaré que Jesús nunca nos dijo que caminar con Él iba a ser un sinónimo de no tener problemas. Porque Jesús no vino para sacarnos de los problemas, sino que Jesús vino es para que en medio de esos problemas Él estuviese con nosotros. Así que en el problema que tú puedas estar hoy, en la situación que tú puedas estar viviendo hoy, tenlo por seguro que si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú no estás solo en el problema. Jesús está contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden decir en esta mañana, Señor, gracias? Gracias, Jesús, porque no me dejas solo, aunque tú te sientas solo, aunque tus sentimientos hagan pensar que tú estás solo, aunque tú no veas nada y tus órganos visibles, táctiles, digan, no, es que estás solo. Aunque tú creas que estás solo, no es cierto, porque hay una verdad que está por encima de eso que tú estás viendo, y es que la verdad es que Jesús siempre está con nosotros. De hecho, Él lo prometió. Él dijo que no nos dejará solos, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así que no te preocupes. Así que aunque tus sentimientos te traicionen y te haga pensar que tú estás sola en este momento, que tú estás atravesando esa circunstancia sola y tú dices, no, pero es que yo estoy sola en esta dificultad, yo estoy solo en este problema. No es cierto. Aunque te sientas solo, no es real, porque lo real es que Jesús está contigo. Pero vamos a mirar este hombre de Dios que lo hemos enunciado, que se llama Eliseo. No sé si tengas tu Biblia ya abierta ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo desde el verso 8.
Escuchen por favor esta historia si tú no la has escuchado, y si ya la has escuchado, pues bueno, la vas a recordar. Dice la escritura que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. El rey de Siria contra Israel, un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Dice la escritura, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Decía, rey, ten mucho cuidado, te están planeando una emboscada. No te metas por ese lugar porque el rey de Siria está preparando una emboscada contra ti. Mejor toma por otro lugar. Y efectivamente así lo hizo una y otra vez. Dice el versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Versículo 11. Y el varón del rey, el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a los siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces, escuche lo que dice. Llama a todos sus siervos y dice, bueno, ¿cuál de ustedes está con el rey de Israel? ¿Alguno de ustedes me está traicionando? Dice el verso 12. Entonces, uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces le está diciendo, no, no, rey de Siria, no es así. Lo que pasa es que el rey de Israel tiene un profeta que se llama Eliseo. Y todo lo que tú hablas, todo lo que tú haces en tu cámara secreta, este hombre lo sabe y se lo cuenta al rey. Y quiero decirles, mis amigos, en esta mañana, aquí lo que está mostrando la Biblia es que había una fuga de información. Porque Eliseo estaba sintonizado. Eliseo estaba conectado con el cielo. En otras palabras, Eliseo estaba caminando en un mundo invisible. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, mis amados. Eliseo, a diferencia de los otros hombres, este era un hombre que estaba conectado con Dios. Y cuando una persona está conectada con Dios, cuando una persona está sintonizada con el cielo, este hombre no hace ningún reparo, esta persona no hace ningún reparo lo que está viendo, sino que simplemente está comunicado con Dios. Y aquí Dios nos comienza una enseñanza y posiblemente sea para ti. No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que el médico haya dicho, no importa los diagnósticos que te hayan dado, no importa que tú tengas una carpeta llena de una cantidad de diagnósticos negativos que hayan lanzado contra tu vida. No importa que estés lleno de problemas y dificultades. Pero quiero decirte una cosa, que cuando nosotros aprendemos a sintonizarnos con el cielo, cuando nosotros aprendemos a caminar en el mundo invisible, cosas sobrenaturales ocurren. Pero vamos a seguir con este relato de la Biblia. Y dice el versículo 13, y él, o sea, el rey de Siria, dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a aprender. Ahora, escuchen lo que está pasando aquí. El rey quiere arrestar a Eliseo, porque Eliseo se le ha convertido en una gran amenaza, porque Eliseo le está dañando todos los planes. Porque cuando, escúcheme, por favor, por eso vienen ataques contra tu vida. Por eso el enemigo muchas veces se quiere levantar contra ti, porque sabe que tú eres una persona diferente, porque sabe que tú estás conectado con Dios, porque sabe que no te puede amilanar, porque no te puede derribar, porque muchas veces te caes, pero te levantas porque tú estás tomado de la mano de Dios. Y el enemigo va a querer por un lado y otro tratar de derribarte, tratar de menguarte, tratar que tu fe flaquee, tratar de que tú dudes de Dios. Y entonces te manda otro diagnóstico a ver si con ese sí te va a debilitar. Pero tú decides qué haces, si le crees a ese diagnóstico o si te tomas de la mano de Dios. Ahora, escuche lo que sigue diciendo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Y entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército. Escuche lo que está pasando aquí en esta historia. El rey envía un gran ejército para arrestar a ese pequeño profeta de Dios. Tiene que mandar toda su caballería, todo un ejército para poderlo aprender. Noten que el enemigo va a querer mandar todo el arsenal posible para derribarte. Pero escúcheme, es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto lo pueden creer? Dice la escritura, los cuales vinieron de noche y sitiaron, es decir, cercaron toda la ciudad. Ellos querían apresar a este hombre de Dios. Y entonces, ¿qué hacen? Sitian, bordean, rodean toda la ciudad, con caballos, con carruajes, con soldados.
Aparentemente, cuando uno ve este cuadro, dice, no, pero es que ahí tiene todas las de perder. Un solo hombre frente a un ejército tremendo. Cuando tú ves el diagnóstico, cuando tú ves la situación, cuando tú ves la crisis, que no estamos hablando de que no sea real, porque puede ser real. Porque esos resultados que te dieron son reales y tú lo ves y sí, ahí dice que aparentemente tienes esa enfermedad. Cuando tú miras la parte económica, te dicen, no, es que definitivamente yo estoy así, yo estoy quebrado, tengo el saldo en rojo y así tú lo ves. Y entonces tú dices, yo no tengo salida en esto. Cuando tú ves tu hogar, cuando tú ves tu familia que está desmoronando y tú dices, sí, es que tengo un problema con un hijo, tengo un problema con una hija, sí, es que está en vicios y yo lo veo que está mal. Y entonces tú ves una cantidad de cosas, repito, que son reales. Pero vamos a seguir mirando el relato. Dice el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí se refiere a un siervo, a un empleado que tenía Eliseo. Y mire lo que dice, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, es una palabra de lamento, una palabra de agonía, una palabra de problemas. Ay, ahora yo qué voy a hacer, ahora estamos en el peor momento, ahora mire lo que me han dicho el médico, ahora yo qué voy a hacer. Ay, Señor mío, ¿qué haremos? Escúcheme, que en otras palabras le está diciendo, amo, estamos en problemas. En otras palabras, lo que está diciendo es, de esta sí no voy a salir. Esto está muy complicado. Esta situación es difícil. Es que no estamos hablando de una simple gripa. Es que no estamos hablando simplemente de un dolor de cabeza. Estamos hablando de una enfermedad mucho más delicada. Estamos hablando de una enfermedad terminal. ¿Qué vamos a hacer? Entonces mire lo que dice el verso 16. Él, refiriéndose a Eliseo, le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por favor, ahí en su Biblia, subraye esa frase, no tengas miedo. Eso es lo que Dios en esta mañana te trae para decirte. No tengas miedo de esa situación que tú hoy estás viviendo. Al respecto de esta palabra, no tengas miedo, alguien informó que por lo menos están 365 veces escrita la palabra no tengas miedo, o un sinónimo de eso, no tengas temor, no tengas inseguridad, o su equivalente. Como Dios mostrándonos que por cada día está una palabra diciendo no tengas miedo. Como diciéndonos que no te preocupes por el problema que vayas a tener hoy, porque en ese problema que tú vayas a tener hoy, Dios tiene la solución. Que no te amedrentes, que no te acobardes, que no te intimides, sino que al contrario, tómate de la mano de Dios, porque Dios está contigo. Y así como dice la palabra, porque mayor es el que está con nosotros que los que están con ellos. Y dice el versículo 17, y oró Eliseo. Noten que cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, la recomendación, el consejo que Dios nos da es que oremos. Y aquí la palabra orar es diferente a lo que han enseñado en la tradición de rezar, con todo el respeto que me merece. Pero es que cuando se dice la palabra orar es hablar con Dios. Es que tú abras tu corazón, que tú de una manera sincera hables con Dios. Porque es que rezar es repetir. Y son palabras vanas. Y ahí está la enseñanza en Mateo capítulo 6 para que tú repases eso. Aquí lo que la Biblia dice es que este profeta Eliseo oró. Lo que el Señor nos está enseñando es que en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la circunstancia adversa que tú puedas estar atravesando, lo primero que tienes que hacer es orar. No es irte a quejar con el uno con el otro, no es ir a dar lástima, no es ir, ay, mire lo que estoy pasando, ay, ¿quién me ayuda? No es ir a buscar al compadre o la comadre, sino que en ese momento del problema, de la dificultad, lo que tenemos que hacer es ir a buscar a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y no importa el problema que tengas, y no importa la circunstancia. En otras palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es que en el momento de la prueba, en el momento difícil, tenemos que conectarnos con el mundo invisible. Tenemos que conectarnos con Dios. Y dice la escritura, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Lo que le está diciendo Eliseo a Dios es, Señor, por favor, a este mi siervo que no está viendo más allá de lo natural, que está acostumbrado a ver con sus 5 sentidos, por favor, abre los ojos para que pueda ver el plano sobrenatural, el plano invisible. Habla de un joven criado. Es decir, no estaba hablando de que este hombre tuviera un problema de que le faltaba unos lentes para poder ver, porque no se está refiriendo a una ceguera física, sino que se está refiriendo a una ceguera espiritual.
Y pueda que tú hoy estés viendo bien, visiblemente tengas una visión 20/20 y estés perfecto en eso. Pero te falta que Dios te abra esos ojos espirituales para que aprendas a ver mucho más allá de lo que estás viendo hoy. Que dejes de mirar la circunstancia, que dejes de mirar lo que la gente te está diciendo y que comiences a mirar, que abras la Biblia y que cierres un poquitico, que apagues un poquitico el televisor, que apagues un poquitico todas esas señales negativas que vienen para tu vida, todas esas profecías negativas, y que abra la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, para que tú no camines conforme a como la gente dice, sino que comencemos a caminar como Dios manda. Y dice la escritura, entonces, escuchen por favor, entonces Jehová abrió los ojos del criado. Repito, no los ojos físicos, sino los ojos espirituales. Y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, escúchenme por favor, el enemigo tenía sus soldados. No, es decir, no podemos nosotros negar una realidad. No podemos decir, no, no tengo problema, no tengo problema, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no me duele, no me duele. Cuando tú sabes que te está doliendo, cuando tú sabes que estás enfermo, cuando tú sabes que estás en esa crisis, es que no se trata de negar una realidad, porque terminaríamos convirtiéndonos en mentirosos. Es aceptar esa realidad, pero creer que hay una realidad que está por encima de esa realidad que tú estás viviendo. Y eso es lo que está pasando acá. El enemigo entonces tenía sus soldados, pero Dios también tenía sus soldados. Pero el punto que deseo que por favor tú entiendas en esta hora, lo que yo anhelo es que Dios, al igual como Eliseo oraba para que su siervo abriera los ojos espirituales, también yo oro al Señor para que tengamos los ojos espirituales abiertos, para que nosotros no dejemos intimidar por todo lo que está pasando. Porque cuando usted tiene el temor, el diablo lo que busca es intimidarte. Y posiblemente en esta mañana, en estos días, el diablo haya venido gritando sobre tu vida. Entonces te ha venido bombardeando con noticias negativas, y entonces tú estás ahí arrinconado, que estás amedrentado, estás asustado, porque tú dices, no, yo me voy a morir, con todo esto que dijo el médico me voy a morir, con esta crisis que yo estoy viviendo, mi negocio se acabó, me voy a quebrar, yo para dónde voy a coger. Lo que quiero que entiendas, por favor, y tú tienes que caminar en lo espiritual, y por eso te tienes que llenar de la palabra de Dios. Escúcheme, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú te llenes es lo que vas a hablar. Si tú te llenas, obvio, naturalmente, de todas las noticias negativas, de todo lo que el mundo trae, pues tú te llenas de ese temor, y eso es lo que vas a hablar. La invitación en esta mañana es que tú apagues un poco todas esas noticias negativas, nefastas, que el mundo quiere bombardearte y que te está gritando a toda hora. Que apagues, que cierres eso, y que abras tu Biblia y que comiences a buscar la palabra de Dios. Y que en medio de esa crisis tú encuentres un salmo como el Salmo 34, versículo 7 y versículo 8, en donde te dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y entonces cuando tú interiorizas ese pensamiento, cuando tú tomas esa palabra y dices, sí, tengo problemas, tengo dificultades, pero la Biblia, acuérdate que ese pero anula todo lo anterior. Un pero, cuando tú encuentres un pero en la Biblia, anuló todo lo anterior. Cuando tú encuentres una situación en la vida, y tú abres la palabra y dices, sí, eso estoy pasando, pero Dios dice esto, pero su palabra dice eso. Entonces, frente a la crisis, entonces frente al problema, tú dices, sí, tengo el problema, pero la Biblia dice que el Señor, el ángel del Señor, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y entonces tú te llenas de fe. Recuerde que la Biblia dice, entre otras, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, amigo y amiga, tú que estás en esta mañana aquí conectado, la invitación es, abre tu Biblia. No lo tomes como un libro místico, no lo tomes como un libro religioso, sino tómalo como un libro que son los principios de Dios, que es la palabra de Dios que habla para tu vida en medio de las situaciones. Porque en la Biblia, tú lo sabes, en la Biblia está la respuesta a todos los problemas, a todas las dificultades que tú estés atravesando y que vayas a atravesar, entre otras. Entonces, nosotros necesitamos entender que hay un ejército. Escúcheme por favor esto, que es muy importante para tu vida. Nosotros necesitamos entender que hay un ejército invisible allá afuera, que está alrededor nuestro para ayudarnos. Que Dios ha designado un ejército para que esté rodeándote, guardándote, cuidándote, protegiéndote, como quieras llamarlo, que está a favor tuyo. Por lo tanto, sí hay problemas, sí hay dificultad, pero recuerde por favor que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen.
Aquí el punto es, porque esto suena muy bonito, pero el punto es, dice que el ángel del Señor, su ejército, está alrededor de los que le temen. La pregunta es, ¿tú le temes a Dios? No como un temor de miedo, de qué susto, no, sino como un temor de respeto y reverencia a Dios. Como un temor de decir, Señor, lo que tú dices es verdad. Tú has entregado tu vida al Señor. Tú puedes estar seguro, segura en esta mañana que tú eres un hijo de Dios, porque si tú estás seguro de eso, no te preocupes. Que hay problemas, hay dificultades, pero hay una promesa también para tu vida. Recuerda que la Biblia dice, entre otras, dice que vendrán muchas pruebas, muchas dificultades, pero que todas ellas no librará el Señor. Y dice que no habrá ninguna carga, que no habrá ningún problema que nosotros no podamos sortear. Pero también la Biblia dice que junto con la prueba, el Señor siempre nos dará, diga conmigo, la salida. Pero se necesita ser un hijo de Dios. Se necesita tener el respaldo de Dios. Y esto es mucho más que seguir una religión. Esto es que tú tienes que ser, que yo tengo que ser un hijo de Dios para poder recibir esos beneficios que el Señor hoy está planteando que vienen a nuestro favor. El libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 17, dice que los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. Mis amados, la capacidad militar, por llamarlo de esta manera, la capacidad y poderío de Dios es mucho más grande que cualquier arsenal que el enemigo quiera lanzar. Repito, Salmo 68, 17. Los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. Y quiero decirles algo, que Dios está en medio de ellos. Que Dios está ahí peleando por ti. Que Dios conoce lo que tú estás viviendo hoy. Que Dios conoce tu tristeza. Dios conoce tu soledad. Dios conoce la situación que tú estás viviendo puntualmente el día de hoy. Que para Dios no es desconocido esta situación. Que Dios ha visto tu dolor. Dios ha visto tus lágrimas. Dios ha visto tu preocupación. Pero en esta mañana Él te dice, ven, búscame. Yo voy a pelear por ti esa batalla. Y quiero decirte que cuando tú te tomas de la mano de Dios, el final de esa batalla será un final de victoria. Así que este es el tiempo para que nosotros nos aferremos a Él. Deja de estar buscando por todo lado, a ver dónde está, por aquí, por allá. No, céntrate en Dios. Busca de Dios. ¿Qué necesitamos hacer nosotros cuando tenemos temor, cuando tenemos inseguridad, cuando vienen noticias negativas? Lo que necesitamos, de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando en esta mañana, es que necesitamos orar. Necesitamos decirle, Señor, por favor, abre mis ojos espirituales. Ayúdame a ver, Señor, que tú estás conmigo. Quita de mí todo temor, toda inseguridad. Que los demás te abandonaron, que los demás te dejaron, que los demás te traicionaron, que hoy te sientes físicamente solo o sola. No te preocupes. Que Dios en esta mañana te dice, no te afanes, que yo estoy contigo. No te afanes, que nadie podrá hacerte frente. Que así como yo estuve, así como fueron las palabras que le dijo a Josué, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo a Josué. Pero también el Señor nos dice, así como estuve con Josué, también estaré contigo. ¿No se imaginan, mis amados y amadas del Señor, cuántas veces el Señor nos ha librado de peligros? Y ni siquiera nosotros lo sabemos. Tú no tienes ni idea cuántas veces el Señor ha guardado a tus hijos, a tus hijas. ¿Cuántas veces Dios habrá enviado ese ángel que dice aquí la palabra, ese ángel protector para que nos levante, para que nos cuide? De hecho, tú estás con vida, tú estás aquí conectado en esta mañana porque Dios te ha guardado, Dios te ha cuidado. Podríamos haber muerto como murieron o como han muerto millares y millares de personas con este contagio. Pero Dios te ha guardado, Dios te ha cuidado, Dios ha sido bueno contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso, mis amados, en los tiempos de crisis, en los tiempos de soledad, en los tiempos que estemos pasando, lo que tenemos que hacer nosotros es refugiarnos en la palabra de Dios. Diga conmigo, en este tiempo de crisis que estoy viviendo, si es que lo estás viviendo, o posiblemente tú estés pasando hoy un momento bonito, posiblemente tú estés pasando la mejor temporada en tu vida. Bueno, Dios te trae en esta mañana para que tú tomes esta palabra y posiblemente tú seas ese sostén, tú seas ese apoyo a esa persona, a ese familiar, a ese amigo, a ese conocido que está pasando por una situación difícil. Toma esta palabra que Dios te da hoy y ve y la transmites a él, ve y la compartes. No te quedes con esa palabra. Si tú vas a un buen restaurante, si te sirven un buen plato, pues tú no te puedes quedar egoísta y diciendo, esto es para mí, yo no llevo a nadie. No, invita a otra persona. ¿Por qué no invitas a alguien y dices, ve, se está pasando este problema, esta dificultad? ¿Por qué no te reúnes con nosotros? Estamos orando por las necesidades, estamos escuchando una palabra de fe que nos está ayudando, estamos escuchando una palabra de vida que nos saca de ese status quo, de esa posición donde nos encontramos. El Salmo 118, versículo 7,
Cuando tú estés pasando por esa dificultad, cuando el médico te diga no hay nada que hacer, usted está invadido, usted está invadida, esta situación es muy difícil, esta situación es compleja, la verdad, resígnese. Me llamó la atención, estos días me llamaba la mamá de Dante, contenta, feliz. Dante, el niño le habían dicho no hay nada que hacer, su merced, resígnese porque el niño no va a poder sobrevivir. Y me decía estos días, Carolina, la mamá me decía, pastor, quiero decirle que el niño está bien, que el niño comenzó a caminar. Mi hermana Mercedes nos mandaba el video, el niño comenzó a caminar, pastor, está bien. Porque cuando el médico decía se va a morir, esta mujer se tomó de la mano de Dios, estuvimos orando, estuvimos clamando a Dios y Dios permite, Dios hace cosas sobrenaturales. Y yo le decía, no te preocupes, que Dios tiene un plan y un propósito con Dante. Si Dios lo guardó, si Dios lo cuidó, es porque Dios va a hacer grandes cosas con él. Por eso el Salmo 118, versículo 17 dice lo siguiente: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y tú que estás enfermo, tú que estás enferma, dile esas palabras. La Biblia dice, cuando el enemigo te diga que hay muerte, que hay destrucción, que todo esto se acabó, tú le dices, no es cierto, eso está pasando, pero no moriré, sino que viviré. ¿Y para qué vas a vivir? Para que Dios te va a dar otra oportunidad, para contar las obras del Señor, para que tú puedas tener ese bagaje, para que tú puedas tener esa autoridad, y aquellas personas que están enfermas tú le puedas decir, mire, yo pasé por esa enfermedad, yo pasé por esa situación, yo estuve bastante delicado, pero yo estoy aquí vivo porque Dios me ha dado la vida y no moriré, sino que viviré para contar las grandes obras que Dios ha hecho en mi vida. Por eso Dios permite en muchas oportunidades que tú pases por esa situación, para que tú te fortalezcas en Dios y puedas mañana o pasado ayudar a otras personas. El saber que Dios nos protege, que Dios acampa alrededor de los que le temen, es una de las más grandes bendiciones que nosotros podemos tener en esta vida. Y por eso Dios te trajo acá. Yo no sé si de pronto tú eres de las personas que dudó en conectarse hoy. Es que yo no sé si conectarme, es que más bien me pongo a ver un partido, mejor me voy al parque, mejor duermo un ratico. Y que tuviste una lucha, una batalla para entrar hoy a la reunión. ¿Y sabe por qué el enemigo muchas veces no quería que tú entraras? ¿Por qué trató de impedirte eso? Porque no quería que supieras esta verdad. Porque él no quería que tú supieras que es una bendición grande cuando tú sabes que no estás solo, que no estás sola, sino que Dios acampa alrededor tuyo para guardarte y para defenderte. Porque Dios, diga conmigo, Dios es un Dios bueno. Y como Dios es un Dios bueno, ¿cuántos saben que Dios es un Dios bueno? Como Él es bueno, entonces Él sabe proteger a los suyos. Él sabe guardar a los suyos. Y si en tiempos problemáticos, como posiblemente tú estés pasando hoy, que tú estás viviendo hoy, nosotros tenemos que decir como el apóstol Pablo, Señor, muéstranos, Señor, enséñanos a ver las cosas eternas. No te quedes mirando solamente el problema. Comienza a mirar, comienza a ver las cosas grandes de Dios. Si nosotros en tiempos de temor, en tiempos de problemas, en tiempos de persecución, decimos, Señor, por favor, abre nuestros ojos para que pueda ver esos ángeles que acampan alrededor de mí y que me protegen. Hoy que está pasando ese problema que dices, es que yo no sé qué hacer. Y algunos que tienen esa dificultad y no saben qué hacer, no saben a dónde correr, a quién ir. En lugar de salir a ningún lado, más bien póstrate delante del Señor y dile, Señor, por favor, abre mis ojos para que pueda ver ese ejército que está a favor mío. Para poder saber que tú estás al lado mío, Señor. Para saber que tú estás conmigo y que Dios, nadie me podrá tocar, como dice la Escritura. Nadie nos podrá hacer frente. Y que los únicos que nos podrán tocar, que el único que nos podrá tocar es el mismo Señor y que permite cosas como tú estás viviendo hoy, primero, para fortalecerte, pero segundo, como Dios nos habla estos días, para que la gloria de Él sea manifestada. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y este por qué nació ciego? ¿Por qué ciego de nacimiento? ¿Será que pecó él o pecaron sus padres? ¿Qué pasó aquí, Señor? Jesús los voltea a mirar y dice, no, no es eso. Lo que pasa es que Él está ahí y Dios lo va a sanar para que el nombre de Dios sea glorificado. Esa enfermedad es para la gloria de Dios. Es posible que lo que tú estés pasando hoy también sea para la gloria de Dios. Por eso, mis amados, en tiempos de tentación, porque seguramente alguno estará tentado. Y si no está siendo tentado, tenlo por seguro que en cualquier momento podrá ser tentado. En ese momento, cuando venga la tentación, mira arriba, mira lo invisible. Y hay un pasaje de la Biblia que tú conoces muy bien, pero quiero trabajar un poquito en este pasaje porque nos va a ayudar mucho en este tema de aprendiendo a vivir por fe. Dios nos ha traído hoy para eso, para enseñarnos cómo nosotros podemos aprender a vivir por fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, tú lo conoces muy bien, simplemente te lo repaso.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Diga conmigo, la convicción de lo que no se ve. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes entender eso que Dios nos está diciendo? Que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros podemos entender ese concepto, podemos avanzar un poquitico. Y mira, por favor, vamos a mirar un ejemplo de esto. Ahí en el mismo libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y versículo 25. Nos muestra la historia de un hombre, de un personaje llamado Moisés. Y dice la escritura que por la fe Moisés, ya grande, no era un niño, ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado como pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué está pasando aquí con Moisés? Moisés toma una decisión en su vida. Y nosotros tenemos que entender qué pasó, por qué Moisés se negó a vivir de esa manera. Moisés tenía todos los privilegios de palacio. Moisés pudo haber tenido todas las riquezas increíbles de su momento. Pudo haber vivido de la forma más lujosa, el mejor estilo de vida. Él pudo haber experimentado cada placer y cada pecado que el mundo puede ofrecer. Él podría vivir de la mejor manera. Pudo haber hecho cosas grandes aparentemente. Es más, él podría, si hubiese querido, ser el gran emperador de esa nación, que era la nación más grande. Podía tener todas las riquezas de este mundo. Pero ¿saben una cosa? Moisés rehusó a eso. Entonces la gente dice, pero qué tonto Moisés. ¿Cómo va a rehusar a tanta riqueza, a tantos beneficios? Si uno es lo que está buscando y él tiene la fortuna, él tiene el privilegio de poder estar ahí. ¿Por qué rehusó eso? ¿Por qué se negó a disfrutar de todo eso? Escuche lo que dice. Dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Quiero decirles, mis amados, en esta mañana, que Moisés estaba mirando hacia lo final. Que Moisés no estaba mirando el presente, sino que Moisés miraba más allá. Moisés estaba mirando la conclusión del asunto, que es la enseñanza que Dios quiere demostrarnos. Deja de mirar lo que está acá. Mira lo que está más allá, porque por estar mirando lo que está acá, puedes perder lo que está allá. Miremos allá, enfoquémonos allá, centrémonos en las cosas que están allá, en la conclusión, en dónde vamos a terminar los hijos de Dios, independiente de lo que esté pasando hoy en día. Y esa fue la mirada, eso fue lo que marcó la diferencia con Moisés. Escúcheme, dice el versículo 27, que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. No le importó lo que le dijesen, no le importó que lo persiguiesen, no importó las críticas. Y sabe que esto nos enseña algo bonito en esta mañana, que tú y yo no tenemos que estar centrados y estar en función de lo que los demás digan de nosotros, sino que tenemos que creerle a Dios. Tú tienes que jugártela con Dios. Posiblemente tú eres de las personas que has agotado todos los recursos. Como aquella mujer que padeció de flujo de sangre más de 12 años con una enfermedad. Yo no sé cuánto tiempo llevas con esa enfermedad, si es que quizás tú tengas alguna enfermedad. Pero dice la escritura que esta mujer gastó todo lo que tenía, buscando cómo se solucionaría su problema. Y posiblemente en su momento fue a los mejores especialistas, a los mejores médicos. Parece que tenía recursos porque dice que gastó todo lo que tenía. Pero al final no hubo ningún resultado. Cuando esta mujer recibe la revelación de Dios, cuando el Espíritu Santo toca su corazón y sabe que viene Jesús y dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. En contra de todos los pronósticos, 12 años padeciendo esa enfermedad. Posiblemente para muchos ya habrían dicho, no, ya no hay nada que hacer. Simplemente conformémonos a quedarnos con esta enfermedad, como posiblemente alguien tenga ese pensamiento. No, yo ya me voy a resignar. No, yo ya sé que esto me voy a morir. No, yo ya no hay nada que hacer en esto. A esperar a ver hasta cuando Dios quiera. Pero tú puedes ser de las personas que dicen, yo voy a tomar esta palabra porque estamos aprendiendo a vivir por fe. Esto sucedió. Y noten que esa mujer dice que tocó el manto, del borde del manto de Jesús. Y dice la escritura que poder salió de Dios. Porque se juntaron dos cosas. El poder de Dios, más la fe de esta mujer, y ambas juntas ocasionan milagros en la vida. Posiblemente hay alguien que necesita un milagro en esta mañana. Hay alguien que dice, yo necesito ese milagro. Pero necesitamos caminar en esos niveles de fe. Dice que por la fe
dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. Ahora, presten por favor mucha atención a lo siguiente. Mire lo que dice la frase que sigue. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál fue la razón? ¿Por qué Moisés fue inclinado a eso? ¿Por qué Moisés tuvo la tendencia de dejar todo lo que el mundo ofrecía para mirar a Jesús, para mirar las cosas invisibles? Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabe que ese es el nivel de fe? En los tiempos problemáticos hay que ver lo invisible. En los tiempos de temor hay que ver lo invisible. Escúchenme por favor, en los tiempos de tentación hay que ver lo invisible. Hay que ver lo que los demás no ven. En esos momentos donde tú estás viendo todo lo negativo, donde la gente está diciendo esto viene mal, ahí tú tienes que cerrar, es decir, yo voy a comenzar a ver lo invisible. No sé, algunos dirán, es una locura. Y ok, es una locura. Estamos de acuerdo. Nosotros estamos locos por Jesucristo. Nosotros la jugamos toda por Jesucristo. Y tenlo por seguro que el Señor nunca, nunca nos dejará defraudados. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso, mis amados, es lo que nos debe impulsar para seguir adelante. No mirar las cosas físicas, no mirar solamente lo presente. Miremos lo que el Señor tiene contemplado para nosotros. Y eso es lo que nos mantendrá en el camino recto. Cuando quieras ser tentado, cuando te quieran impulsar para que dejes las cosas de Dios, cuando tú quieras como que, ay, estoy como cansado de esto y voy a abandonar esto, por favor, eso es una tentación. Ahí cuando estés tentado en eso, mira las cosas que están arriba. Mira las cosas grandes que Dios tiene para tu vida. Cuando vengan estas pruebas que dicen, no, yo voy a colgar los guantes ya porque ya no hay nada que hacer. Ahí, cuando venga ese momento difícil, ahí es cuando tú tienes que mirar arriba. Ahora viene una pregunta, que es la parte siguiente que quiero tratar con ustedes en este tema, aprendiendo a vivir por fe. Y es una pregunta que posiblemente ya a esta altura alguien se haya hecho. Pastor, pero ¿cómo voy a lograr vivir de esa manera en esta vida? ¿Cómo puedo yo conocer todo aquello que está en lo invisible, pero cómo lo puedo traer a este mundo real? Si usted me regala y tiene un poquito de paciencia, vamos a mirar esta parte, porque me parece que es crucial. Estamos hablando que hay una realidad que el mundo nos ofrece, que podemos ver. Hay una realidad que podemos tocar, que podemos palpar. Estamos hablando de unos recursos que están en lo físico, pero también Dios nos está hablando de unos recursos que son mucho más grandes, de una realidad que es mucho más grande que lo que podemos ver con nuestros sentidos, que es el mundo invisible. La gran pregunta en esta mañana también para hacernos es, ¿cómo recibir? ¿Cómo podemos liberar todo eso que está ya en ese mundo invisible y lo podemos traer para nuestra propia vida, para este presente, para esta situación que posiblemente alguien esté viviendo? Recuerden que hemos tomado este pasaje de la Biblia de Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Cómo podemos hacer realidad ese pasaje? ¿Cómo lo podemos como sacar de la Biblia esas letras que están ahí, esa tinta que está ahí? ¿Cómo la podemos sacar y la traemos a nuestro corazón? ¿Cómo la podemos traer a nuestra mente? ¿Cómo traer ese mundo invisible a un mundo físico y material en el cual nosotros estamos viviendo? De eso se trata, mis amados. Dios te trajo en esta mañana no para distraerte, sino porque te va a soltar cosas que son grandes y que posiblemente para alguno pueda cambiar su vida. Pero tengo que advertir lo siguiente, que para que eso se dé, debemos ser muy claros que tenemos por lo menos 3 enemigos que van a luchar, que van a batallar contra nuestra fe. Y es por eso hablábamos al principio que esto es una batalla. Entonces tú sabes que hay una bendición para tu vida, que hay algo grande que Dios tiene para ti, pero también tienes que ser muy consciente que hay unos enemigos. Y quiero citarle 3 enemigos hoy rápidamente para que tú los tengas en cuenta y tú que estás tomando nota. El primer enemigo que vamos a encontrar son las apariencias. Diga conmigo, las apariencias. El segundo enemigo que vamos a encontrar, que es un enemigo de nuestra fe, es las emociones. Y el tercer enemigo que nosotros encontramos, que lucha para que nosotros no crezcamos en la fe, se llama la razón. Son 3 enemigos de la fe. No tengo absolutamente nada negativo con ninguno de ellos, excepto que hay una guerra contra nuestra fe y que esos enemigos están ahí batallando, pero que tenemos que estar sustentados, soportados con la palabra que Dios nos está diciendo en esta mañana, que la fe
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la realidad. Eso es lo que está planteado en la Biblia. Eso es lo que Dios nos dice. Pero como esa realidad está ahí, entonces el enemigo va a tratar de socavar, de derribar esa verdad para que nosotros desistamos, para que nosotros abortemos, para que nosotros dudemos, para que nosotros dejemos a un lado esa verdad y que comencemos a creer en otras cosas. El punto número 1, estamos hablando de las apariencias. Esas apariencias es uno de los grandes enemigos que tú y yo tenemos en la fe. Hay un refrán, es muy conocido, pero que tiene mucha verdad. Dice que las apariencias son engañosas. Las apariencias, ¿qué decimos por ahí? Diga conmigo, las apariencias engañan. ¿Sí? ¿Sí has notado eso? ¿Sí has vivido ese pensamiento que las apariencias son engañosas? Dice la Biblia en Hebreos 11:1, entonces, para contrarrestar eso. Permítame, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice la siguiente manera. La fe es la confianza, por favor escúchelo muy bien e interiorice este pensamiento. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Quiero repetirlo, diga conmigo, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Bien, eso es la confianza, eso es la fe. Pero sigue añadiendo en este pasaje. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En otras palabras, es la que nos da esperanza. Y la esperanza nos sostiene. Y tú ves a tu hijo enfermo, pero tú tienes la esperanza que tu hijo se va a levantar de ahí. ¿Es así o no? Tú tienes problemas económicos, pero tú tienes la esperanza de que Dios va a hacer algo y vas a salir de esa crisis. Tú tienes esperanza que a pesar de lo que dicen los médicos, tú dices, yo tengo la esperanza que Dios va a hacer un milagro y que Dios me va a levantar de esta cama de enfermo. Eso se llama esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Permíteme mostrarle algunas definiciones de esperanza para que tú puedas creer eso. Y noten que una cosa es el mundo real y otra cosa es en el mundo que estamos siendo introducidos, que es el mundo invisible. Porque la esperanza, escúcheme por favor, es como la unión de digamos, de algo anticipado. Entonces, ¿qué es la esperanza? La unión de algo anticipado y la seguridad. Entonces tú dices, yo tomo eso, no ha llegado todavía, pero sé que va a llegar. Y no solamente eso, sino que tengo la seguridad que va a llegar. Eso se convierte en algo grande para tu vida. Escúcheme por favor. Podríamos decir que la esperanza es como la evidencia de la anticipación, la evidencia. O sea, yo sé, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Unida con la seguridad. O sea, no solamente que sé que Dios lo dijo, sino que estoy seguro que Dios lo va a hacer. Eso es lo que comienza a hacer que nuestro nivel de fe crezca. Eso es lo que permite que nosotros aprendamos a vivir por la fe. En otras palabras, es como tener la certeza de que eso anticipado que Dios ha dicho, que yo estoy creyendo, va a suceder. Pero eso está lleno de gozo. Yo sé que eso va a venir. Entonces yo te veo hoy con la cara triste, posiblemente, por la situación que estás viviendo, que solamente tú la vives. Y solamente el que la vive es el que la padece y el que sufre. Pero quiero decirte, si tú te tomas de la mano de Dios y dices, Señor, sí, gracias por esta reunión, gracias por esta palabra que me estás dando. Yo sé, Señor, que es la unión anticipada y tengo la seguridad. Entonces puede ser para el caso que tú tengas hoy. No sé cuál sea el caso tuyo. Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios conoce tu tristeza. Solamente Dios conoce tus lágrimas. Solamente Dios sabe todo lo que has pasado. Y tal vez tú has estado callado, no le has dicho a nadie. Pero tú vienes, así como dicen, la procesión viene por dentro. Y tú sabes lo que has pasado. Pero qué tal si tú cambias hoy tu manera de pensar. Y dices, Señor, yo quiero tomar esta palabra. Yo quiero llenarme de esperanza, de gozo, de saber que tú vas a hacer algo. Porque es que la esperanza es la anticipación que unida a la seguridad, escúcheme, y te tomas basado en las promesas de Dios, entonces se hacen realidad. Y si Dios te lo dijo, escúchame por favor, si Dios te lo ha dicho, si Dios te ha dado la promesa, tú tienes que tomarte de esa promesa, tienes que tener la seguridad, porque es que no te lo dijo cualquier persona, porque es que los hombres mienten, porque es que los hombres son imperfectos, somos imperfectos, porque es que los hombres nos equivocamos y el médico te puede decir algo de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que él aprendió, pero se puede equivocar, puede estar equivocado, pudo no haber contemplado alguna alternativa, pudo haber omitido algún detalle, pero es que Dios no se equivoca.
Por eso la Biblia dice que Dios es el médico por excelencia. Independiente de lo que hayan dicho, Dios tiene la última palabra. Y entonces nos tomamos de esa promesa. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay muchísimos casos de médicos que tenían la certeza y la seguridad y con todos los estudios, pero a pesar de todos los estudios, a pesar de todos los exámenes, a pesar de todos los diagnósticos, tuvieron que quedarse callados. ¿Saben por qué? Porque entendieron que eso simplemente tenían que atribuirle algo. Y tuvieron que decir, simplemente tengo que decir, eso fue un milagro. Y te van a preguntar, ¿y tú de quién te tomaste? Porque esto simplemente es un milagro. Entonces tú vas a decir, me tomé de la mano de Dios y Dios hizo este milagro. Porque ese milagro es para la gloria de Dios. Muchas veces nosotros simplemente nos limitamos en querer ver algo, en querer como poder tocar algo. Es que si yo no veo nada, es que si yo no toco nada, yo no puedo creer. Y ustedes recuerdan ese personaje llamado Tomás, el apóstol Tomás. Tomás, dice la escritura, que este hombre dudó que Cristo hubiera resucitado. Y dice, mira, Cristo resucitó. Dijo, no, yo no puedo creer eso. No, yo no creo eso. Cuando Cristo le había dicho muchas veces que él se iba a ir, pero que iba a volver, que no se preocuparan, que se quedaran ahí en Jerusalén, que él iba a volver. Sin embargo, dice, el maestro llegó tal cual como nos lo había dicho, se cumplió, porque es que cuando Dios dice algo, él lo cumple. Y este hombre se rehusó, y ahí está en Juan capítulo 20, versículo 25. Entonces dice la escritura que le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sabe que hay muchas personas así incrédulas? Pero hay otro grupo de personas, que son muchos, que dicen, no importa, yo voy a creer. Aunque yo no lo vea, yo voy a creer. Aquí tenemos un hombre cuya fe estaba obstaculizada, estaba frenado por su deseo de ver. Y estamos hablando del primer enemigo, que son esa duda que viene, que son esas apariencias, que como yo no veo, yo no creo, que están dejando llevar simplemente por lo que están viendo. Pero encontramos a un Simón Pedro, que ustedes lo conocen, que este hombre aprendió a vivir de una manera diferente. Este hombre aprendió a creer en Cristo Jesús. Claro, era un incrédulo, claro, dudó muchas veces y caminó sobre las aguas y el Señor Jesucristo le dijo, ven, camina sobre las aguas. Y mientras estaba mirando a Jesús, caminó sobre las aguas, pero apenas comenzó a mirar para el lado, se hundió. Una enseñanza tremenda. Mientras tú camines mirando a Jesús, tenlo por seguro que tú vas a estar por encima de las crisis, por encima de los problemas. Pero basta con que tú te pongas a mirar lo que dice el uno y el otro y te vas a hundir. Y Pedro escribió en su primer carta, capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. En otras palabras está diciendo, ustedes aman a Jesucristo, a pesar que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en él y se gozan con la alegría gloriosa, una alegría indescriptible. Ese es el grupo de personas que el Señor está buscando. Que aunque no veamos a Jesús, que aunque no lo podamos tocar, que aunque no lo podamos abrazar físicamente, confiamos que Él es real, que Él existe y que todo lo que fue escrito es verdad y que se va a cumplir. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Le dice, Señor, yo quiero estar ahí en ese grupo de personas que aunque no te haya visto, alguien me puede preguntar, pastor, una preguntita sencilla. ¿Usted ha visto a Jesucristo? Y yo tengo que decirle sinceramente en esta mañana, yo no lo he visto, pero lo amo y creo en lo que Él dice a través de su palabra. Y eso me basta. Aunque no lo vea, yo lo amo. Aunque yo no lo vea, yo creo que lo que Él dice es verdad. Y como creo que lo que dice es verdad, entonces me la juego toda con Él. Aunque los demás me critiquen, no me importa. El problema es que algunas veces las personas que están acostumbradas a que solamente crean lo que sus sentimientos les comuniquen. Y esto es contrario a lo que dice. Estamos diciendo que la fe es la confianza, que eso va a suceder, aunque nosotros no lo veamos todavía, pero estamos esperando que eso suceda. Que es la certeza de las cosas que no los podemos ver, pero que creemos que va a ser así. Y basta con que nosotros digamos, Señor, yo te creo. Y tú en esta mañana, para ir ya en la recta final, tú puedes decirle esta mañana, Señor, yo te creo. Yo creo esta palabra. Pero quiero decirles algo antes de esto. Es que muchas veces tú y yo le decimos, Señor, yo te creo. Y si yo le pregunto en esta mañana a la audiencia que está aquí, ¿cuántos creen
Yo sé que muchos pueden levantar la mano, pero muchos pueden decir, yo creo, pero solamente lo decimos, pero realmente no lo creemos. Y pensamos que con que yo diga, yo creo, entonces ya se toma como si fuera la verdad. Quiero decirles, esto ha pasado muchas veces, ha pasado en mi vida, no sé si a ti también te ha pasado, que oramos, Señor, yo creo, Dios, yo creo que tú puedes sanarme, yo creo que tú puedes hacer eso, pero nosotros en el fondo decimos, Señor, pero yo no, yo la verdad estoy como dudando de eso. Mire, quiero decirte esta mañana algo. Si tú le puedes creer a Dios, ese problema, llámese como se llama, esa enfermedad, si tú le crees a Dios, Dios puede hacer cosas sobrenaturales hoy. No mañana, hoy. Dios sabe cómo está tu corazón. Y Dios en esta hora sabe aquellas personas que verdaderamente le creen. Y tú puedes cerrar tus ojos y decir, Señor, yo te creo con todo mi corazón. Pero no dudes. Créelo. Dios que conoce tu corazón dice, eso es lo que yo necesitaba. Eso es suficiente. Posiblemente tú has tenido experiencias de fe, donde tú has visto cosas tremendas. Posiblemente tú has escuchado ese pasaje que dice que sin fe es imposible creer en Dios. Que sin fe es imposible agradarle a Dios. Dios está buscando gente en esta hora que le diga, Señor, yo te voy a creer. Respeto esto que han dicho los médicos. Respeto esta situación que estoy viviendo. Respeto esto que estoy viviendo con mi familia hoy. Pero lo voy a poner a un lado. Y solamente me enfoco en creerte lo que tú me dices. Cuando tú oras, escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú oras, cuando tú crees, o sea, no solamente oras, sino que crees, tú vas a recibir. Quiero repetirte. Cuando tú oras y crees, vas a recibir. Pero si tú oras y dudas, estás renunciando a todo. Y puedes orar muchas cosas, pero estás dudando, estás renunciando. ¿Qué tal si tomas esa fórmula tan sencilla? Yo voy a orar y voy a creer con todo mi corazón y tenlo por seguro que vas a recibir. Lo segundo que quiero decirte, el segundo enemigo que tenemos nosotros para que dudemos en fe, para que nuestra fe no crezca, son nuestras emociones. Diga conmigo, las emociones es el segundo enemigo de nuestra fe. Algunas veces, digamos, nosotros creemos solamente lo que vemos. Y ahí está la batalla, porque están las emociones. Y entonces nos han enseñado, nos han dicho que si nosotros no lo podemos ver, entonces tenemos que sentirlo. Pero que si tú no ves y no lo sientes, entonces no existe. Pero no es así, mis amados. Escúcheme, ¿alguna vez tú has tratado de orar y esas oraciones, honestamente, dime en esta mañana, parece que no tuvieran sustancia? Yo tengo que decir que a mí me ha pasado muchas veces. Que oramos por orar, pero uno dice, oré como por orar, como por no dejar. Pero uno sabe que no hubo sustancia y que no pasó nada. Y yo sé que a muchos nos ha pasado eso. Y seguramente tú que estás aquí me entiendes de lo que estoy hablando. Son oraciones que completamente uno dice, son secas. Oraciones que uno dice, lo único que sé es que hice el ejercicio de la oración, porque sé que esta oración fue como lo hice como por hacer, como por cumplir. Y quiero decirles, mis amigos, que el hecho de que tú hayas orado, que tú dices, es que no tengo ganas de orar hoy. Mire, sus emociones no tienen nada que ver con sus creencias. ¿Qué quiero decirles con eso? Que Dios trabaja mucho más profundo que tu emoción. Que Dios trabaja más en el fondo. Es decir, Dios trabaja en tu espíritu, no en tus emociones. Por eso muchas veces tú dices, es que yo no siento, no tengo ganas de orar. Sin embargo, oras y en ese día tú dices, wow, eso fue especial. Muchas veces, no, yo no tengo ganas de conectarme hoy, yo no tengo ganas de estar en la reunión hoy. Y entonces lo haces como forzado. Pero ahí ese día Dios te habla. Porque es que Dios no te habla a tus emociones. Dios no tiene en cuenta cómo tú te sientas, sino que Dios te habla a lo más profundo, que es tu espíritu. Entonces Dios toca tu espíritu y dice, wow, casi me pierdo esta reunión. Es como el día que tú te levantas y dices, no, yo tengo como dolor de cabeza hoy. No, me siento como mal y yo como que no voy a orar hoy.
No, ¿para qué voy a orar si no me siento mal? Me siento como más bien un hipócrita, no tengo ganas de orar. Y tú sientes que Dios está como tan lejos. Y no, yo con esta actitud que tengo, no, soy Dios está a miles de años luz, Él no me va a escuchar. Además me siento como con un problema de estómago. Y no, yo hoy no voy a, Señor, perdóname, yo no voy a orar hoy porque para qué yo soy hipócrita. No tengo ganas de orar, no me siento bien para orar. ¿A alguien le ha pasado eso? No, y además tengo un dolor de cabeza terrible. No, yo no voy a orar. No, ¿para qué pierdo tiempo orando? Con esta actitud que tengo yo, ¿para qué voy a orar? Y de pronto tú te tomas un acetaminofén, un Alka-Seltzer, dice, bueno, ya me estoy como poniendo mejor. Y sale el sol y dice, uy, está como mejor, ya me siento bien, voy a orar. Y te conectas y comienzas a orar y dices, ahora sí siento a Dios. Pregunta, ¿antes no estaba Dios? ¿O será que Dios estaba en ese Alka-Seltzer? Entonces tomó el Alka-Seltzer y llegó Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que nosotros muchas veces nos dejamos llevar por los deseos, por las emociones. Y ese es el segundo enemigo, que tú no te puedes dejar llevar por las emociones, sino que tú tienes que estar ahí firme, tú tienes que estar ahí solo, sientas o no sientas, tú dices, voy a estar ahí. No importa cómo me siento, no importa cómo estoy bien, cómo estoy viendo las cosas, no importa, la otra es esa, ¿no? Es que como las cosas están tan mal, no, es que con mis hijos parece que como que entre más oro como que peor. Y yo estaba orando con mucho fervor, con muchas ganas, y no, resulta que me llama el médico y dice, no, que ahora está peor que lo que estaba ayer. Entonces muchos pierden la fuerza. Y ese es el enemigo que está atacando ahí para que tú dudes. A mí me ha pasado muchas veces, tengo que decirle hoy, aquí ustedes que son mis amigos, me ha pasado muchas veces. Hay muchas veces, los tengo que decir honestamente, que yo siento, digo, no, yo como que hoy no voy a la reunión. A veces me siento enfermo, a veces me siento cansado y es natural. Algún vecino, no, pastor, pero usted, pastor, si siempre lo vemos como lleno de Dios, como que siempre usted está como impaciente y quiere como predicar, pastor, ¿cómo así? Pero tengo que decir, sí, algunas veces yo lo he sentido. Algunas veces me he sentido agotado. Siento como que no, yo como que ya no puedo seguir con esto y como que, ay, Señor, yo como que voy a abandonar eso. Hay días donde digo, yo honestamente hoy como que no voy a hacer reunión. Y más bien mando un mensaje diciendo que no puedo hacer reunión hoy. Y ahí en esos momentos, mire lo que pasa, les cuento aquí de manera muy personal. Sin embargo, digo, no, bueno, yo tengo un compromiso, Señor, yo te amo y no importa cómo me siento, no importa que esté enfermo, voy a la reunión. En el momento que yo mando la invitación, escúcheme lo que les voy a decir, en el momento que yo mando la invitación, yo siento como si el cielo se abriera. Y digo, bueno, que algo pasó, ya estoy comprometido, ya mandé la invitación. Entonces siento que como que no sé ni cómo va la reunión, qué tema dar, y como que la lengua se me enreda, como que digo, ay, no sé. Pero el momento que comienzo la reunión, escúcheme, el momento que comienzo la reunión, comienzo a hablar, algo sobrenatural pasa. Y no soy yo, sino que es Dios que comienza a fluir y Dios comienza a hacer cosas tremendas. Y en esas oportunidades es cuando termino yo la reunión, cierro ya la sala y digo, wow, gracias Señor, porque no sé de dónde salió esas palabras, no sé de dónde salió esa fuerza. Es Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno camina por fe, cuando uno le cree a Dios, entonces Dios nos dice, mira, es que yo quiero decirte lo siguiente, no son las apariencias, no es tu forma de ser, Henry, mire, no es tu locuacidad, Henry, mire, no son tus sonrisas, mira, Henry, no son tus emociones. Y Dios dice, es mi poder. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, amados. No nos dejemos llevar por las emociones. Simplemente creámosle a Dios, aunque tú no sientas orar, aunque tú no sientas buscar a Dios, simplemente comienza a caminar en fe y el mundo invisible se abre y Dios va a hacer cosas tremendas. Lo tercero que quiero decirles es que algunas veces no son las apariencias, algunas veces no son las emociones, sino que algunas veces es la razón. Esa razón que trata de convencernos. Ustedes se acuerdan, simplemente quiero darles este relato para ir terminando. ¿Se acuerdan del relato cuando había una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús? Y Jesús se voltea a mirar a Felipe y dice, oiga Felipe, mire toda esta gente que hay aquí, más de 20,000 personas. Dice la Biblia que habían 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Le dice, bueno Felipe, ¿y ahora cómo vamos a hacer para alimentar a esas personas? Y Felipe, que era un hombre que echaba números, saca la calculadora y dice, a ver Señor, mire, esto es harta gente. Y entonces de la cuenta que hace Felipe dice, ni siquiera con el salario de un año de una persona podríamos alimentar a tantas personas. Le pone la lógica. ¿Y Jesús qué hizo? Ustedes conocen el relato. Jesús qué hizo. Al final terminó alimentando a las 20,000 personas. ¿Qué fue lo que tomó Jesús? Una lonchera de un niño y tomó unos peces que habían ahí, unos panes que habían ahí, hizo unos sándwiches y le dio a todo mundo, le repartió a todos. Todos quedaron completamente satisfechos y ustedes saben que sobró mucho alimento.
¿Qué quiero decirles con esto, mis amados? Amigos míos, ¿qué quiero decirles? Que nosotros no podemos limitar el poder de Dios simplemente por nuestra lógica. Entonces, tu lógica, la lógica que nos enseñó, y quiero decirles, no tengo nada en contra de la lógica. A veces yo soy muy lógico, me gustan las personas lógicas, disfruto con personas lógicas. Pero quiero decirles, nosotros no podemos vivir por la lógica, no podemos vivir por la razón, nosotros tenemos que vivir por encima de esa lógica. Todavía los matemáticos modernos, los físicos, están echándole números. ¿Cómo pudo haber sido? ¿Cómo puede ser posible? Están tratando de cuadrar las matemáticas y no les dan. ¿Cómo que con 5 panes y con 2 peces pudo alimentar a 20,000 personas y sobró? Y le echan números y no funciona. Porque es que en Dios la lógica no funciona. Porque es que Dios es el Dios de cosas sobrenaturales. Y aunque la lógica te diga que tienes ese problema, que tienes esa situación económica, que tienes esa situación en la parte de salud y que por lógica entonces te manden a hacer ese tipo de cosas, ya los paliativos y el psicólogo y lo demás, más bien prepárese para que la muerte sea mucho más suave. Eso lo puede decir la lógica. Pero lo que Dios nos está mostrando hoy es que Él opera por encima de esa lógica que digan los médicos. Con todo el respeto, si de pronto hay algún médico aquí o algún familiar de algún médico, yo lo respeto mucho, pero quiero decirles, yo tengo más fe en lo que dice Dios que en lo que dicen los médicos. Porque la Biblia dice que Dios es el médico por excelencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? 3 cosas que están ahí, que atentan contra nosotros. Y que hoy tenemos que aprender, mis amados, que no podemos vivir nosotros en esta vida simplemente calculando y planificando en vez de confiar en el Señor. Hay que hacerlo, hay que ser organizados, sí. Hay que muchas veces ponerle como que el sentido común a las cosas, sí. Pero es que Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Tampoco con eso te estoy diciendo que nos acostumbremos a vivir por fe y entonces te metas por deudas por fe. Ay, por fe voy a pagar esa deuda. Hay que tener cuidado, amor. Porque es que, escúcheme, amados del Señor, mire, hay que tener mucho cuidado. Porque si nosotros no manejamos bien las cosas, terminamos metiéndonos en un lío. Entonces alguien puede decir, eso no se ponga a hacer número ni nada, simplemente metas en esa deuda. No. Porque tú tienes que ser también muy congruente y decir, bueno, tengo esta capacidad de pago, puedo suplir con esto para poder pagar esa deuda. Y si tú ves que no, no te metas en eso. No te metas a ser fiador de todo el mundo porque tan buena persona, usted como que es el cristiano, usted que como no le dice no a nada, entonces ayúdeme y sea fiador de esto o métete en deudas con todo y después por fe yo pago. No, no. Tenemos que creerle a Dios, sí, tenemos que confiar en Dios, pero tú tienes también que saber, de hecho la Biblia dice, que no nos pongamos a construir algo sin antes primero hacer cuentas. No hay sea que comencemos a construir y después quedemos en vergüenza con otros. Entonces manejemos siempre el equilibrio, mis amados. Manejemos siempre esas 2 cosas que son tan importantes. Sí, hay que tener sentido de las cosas que vamos a hacer, sí. Pero hay cosas que nosotros decimos, Señor, aquí ya esto se salió de la lógica, se salió de la razón. Simplemente confiamos en ti, Señor. Aunque nosotros seamos personas visibles, personas que caminamos conforme a como lo hemos venido haciendo, ¿qué tal si nosotros aprendemos a partir de esta lección, aprender a vivir por fe, aprender a ver las cosas invisibles? Hoy puede ser ese día donde Dios te quiere llevar a que tú comiences a mirar, aunque no veas las cosas, tú le puedas creer a Dios. Él es el Dios de lo imposible.